o uno mismo, de la cual se deriva autismo, en uno mismo. La clasificación médica del autismo no ocurrió hasta 1943, cuando el doctor Leo Kanner estudió a un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un científico austriaco, el doctor Hans Asperger, utilizó coincidentemente el término psicopatía autista en niños que exhibían características similares. El trabajo del doctor Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981, debido principalmente a que fue escrito en alemán. El autismo es un síndrome que estadísticamente afecta a 4 de cada 1000 niños. A la fecha, las causas son desconocidas, aún y cuando desde hace muchos años se lo reconoce como un trastorno del desarrollo. Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito, es decir, se tiene de nacimiento, y se manifiesta en niños que regularmente tienen entre los 18 y los 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser que el niño pierde el habla, no vea a los ojos, que pareciera que fuese sordo, que tenga obsesión por los objetos o muestre total desinterés en las relaciones sociales con los demás. Existen múltiples estudios genéticos que relacionan los cromosomas 5 y 15 con el autismo, así como otros que buscan vincularlo con cuestiones biológicas, como vacunas e intoxicación por metales. A la fecha, ninguno de estos estudios ha logrado sustentar su teoría, y por lo mismo, no se puede precisar el origen del mismo síndrome. Es por eso que el autismo, en algunas ocasiones, puede llegar a confundirse con esquizofrenia infantil. Los estudios de personas autistas han encontrado diferencias en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el septo y los cuerpos mamiliares. Las neuronas en estas regiones parecen ser más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas subdesarrolladas, las cuales pueden interferir con las señales nerviosas. También se ha encontrado que el cerebro de un autista es más grande y más pesado que el cerebro promedio. Existen diversas teorías, como la llamada teoría del cerebro masculino extremo, propuesta por Simón Barón. La teoría del cerebro masculino extremo sostiene que existen diferencias entre los cerebros masculino y femenino. Los hombres son buenos para sistematizar, pero malos para empatizar. El cerebro de un autista sería entonces un caso de cerebro masculino llevado al extremo. Esto también explicaría la diferencia de incidencia del autismo que existe entre hombres y mujeres. Existen algunos síntomas que pueden indicar que un niño sea autista. Por ejemplo, la acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de los demás, ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción, ausencia de capacidad de imitación, ausencia de juego social, ausencia de vías de comunicación adecuadas, marcada anormalidad en la comunicación no verbal, falta de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto, marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación, anomalía en la forma y contenido del lenguaje, movimientos corporales estereotipados, preocupación persistente por parte de los objetos, intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes en el entorno, insistencia irrazonable en seguir rutinas con todos sus detalles, limitación marcada e interés, con concentración en un interés particular. Es así que una definición sencilla podría ser que el autismo fascinantes singularidades. Vamos a mostrarles a unos niños aquejados de un trastorno común. Con frecuencia prima la dificultad de inserción.
Pero en algunos casos se compensa con la originalidad del pensamiento y de lo vivido, que dota al sujeto de unas facultades particulares. En 1943, estos dos psiquiatras describen una decena de casos de niños con un síndrome muy particular. Leo Kanner emigró a los Estados Unidos y trabaja en una clínica psiquiátrica de renombre en Baltimore. Hans Asperger todavía no ha terminado su tesis doctoral en Viena, cuando apunta en billetes de tranvía los comportamientos extraños de sus pequeños pacientes de la clínica pediátrica. No se conocen y nunca se conocerán, pero la definición que ambos publican simultáneamente en dos continentes diferentes sienta la piedra angular para el estudio del autismo. Fritz nunca ha podido integrarse en un grupo de niños. No tiene una auténtica relación afectiva con nadie, pero desde muy pronto manifestó un interés particular por los números y el cálculo. Frederick V. Su madre decía, es autosuficiente. Harro L. es parco en gestos y mímica. Paul G. se comportaba como si no existiese nadie. El trastorno que predomina es la incapacidad de estos niños para establecer una relación natural con otras personas desde el momento de su nacimiento. Por eso suponemos que estos niños nacen sin la facultad biológica para entablar contacto con otras personas, del mismo modo que otros niños nacen con minusvalías físicas o intelectuales. Para tratar de comprender los trastornos tan particulares de este grupo de niños, hemos elegido el término psicopatías autistas. Normalmente el hombre vive integrado en un entorno al que reacciona constantemente. En el caso de los autistas, esta relación es mínima. El mundo del autista es él mismo. Él no forma parte del mundo. Este simposium sobre el autismo marca el 40 aniversario de aquel día de 1938, en el que Donald T., que por aquel entonces tenía 5 años y procedía de Mississippi, vino a mi clínica y me abrió los ojos a un comportamiento que todo el mundo, entre ellos yo, ignoraba. Lo recuerdo. Fue en octubre de 1938. Mi padre y mi madre pensaban que yo necesitaba cuidados especiales. Ignoro cómo mi padre y mi madre se enteraron de la existencia del Dr. Kanner, pero fuimos a Baltimore y conocí al Dr. Kanner. Yo no sabía nada sobre el autismo. Ni siquiera sabía que yo era autista. Y sigo sin saber nada sobre el autismo. Lo ignoro todo. El padre de Donald ha ido anotando las actitudes extrañas de su hijo desde que éste cumplió los 2 años. Por eso, la primera vez que visita al Dr. Kanner, le proporciona más de 30 hojas con la historia de su hijo. Donald tiene una memoria sorprendente. Sabe el alfabeto tanto del derecho como del revés. Reconoce todos los presidentes en la enciclopedia. Parece especialmente feliz cuando está solo. Se muestra indiferente ante las visitas, incluida la de Papá Noel. No responde a las muestras de afecto y parece vivir su propia realidad. Tiene la manía de dar vueltas a los objetos y de agitar las manos al aire. Las frases tienen un sentido literal, inflexible, que parece incapaz de generalizar. Cuando quiere bañarse dice, ¿quieres bañarte? Después del primer encuentro, la madre de Donald comunica regularmente al Dr. Kanner la evolución de su hijo. La llegada al colegio, su estancia durante algunos años en una granja a 15 kilómetros de su casa. Volví a mi casa. Volví al instituto y terminé el bachiller en junio de 1953. En julio de 1958 empecé a trabajar en un banco. En julio hará 42 años que estoy en este banco.
Esto es lo que escribió la madre de Donald en su última carta al servicio del Dr. Kanner en 1970. Donald tiene ahora 36 años, es soltero y vive con nosotros. La falta de iniciativa parece ser la secuela más importante. Participa muy poco en las conversaciones y no muestra ningún interés por el sexo opuesto. Tiene coche, el segundo ya, y le gusta su independencia. En su habitación tiene su propia televisión, su tocadiscos y muchos libros. Aunque no sea del todo normal, ha sabido ocupar su sitio en la sociedad mucho mejor de lo que nosotros nos esperábamos. Si puede mantener su puesto, creo que estará lo suficientemente adaptado para poderse encargar de sí mismo. Me gustaría tanto saber lo que siente de verdad. Transmita nuestros saludos al Dr. Kanner. En 1971, Leo Kanner publica un artículo sobre la evolución de 11 niños, cuyos rasgos, tan característicos, le habían inspirado casi 30 años antes la definición del síndrome autístico. Richard, Bárbara, Virginia, Charles, Elaine habían sido internados y su estado mental se había deteriorado considerablemente. Herbert vive en una granja y aunque no hable puede resultar útil. Donald y Frederick viven con su familia y trabajan en un banco y en la administración. Da la sensación de que entrar en el hospital equivalía a un encarcelamiento de por vida con un desinterés por los objetos y una comunicación muy pobre. En otras palabras, un repliegue total en la nada. Podríamos preguntarnos si estos niños habrían evolucionado mejor en otro lugar, o si Donald y Frederick habrían corrido la misma y triste suerte que Richard y Charles en el hospital. También cabe preguntarse si existe otro factor, todavía desconocido, que pudiera trastornar el futuro de los niños autistas. Los niños normales adquieren los hábitos sociales esenciales sin darse cuenta de ello. Aprenden instintivamente. Se trata de relaciones fundadas en el instinto que se ven perturbadas en los niños autistas. De modo que su adaptación social debe pasar por el intelecto. Tienen que aprenderlo todo de forma racional. Hay que explicarles todo, decírselo todo. Hacerse cargo de estos seres fuera de lo común exige un seguimiento pedagógico adaptado a sus dificultades particulares. Se trata de una necesidad muy clara del autismo. También hemos comprobado que estas personas son capaces de hacerse un hueco en la sociedad, sobre todo si se les guía con comprensión y amor. Las conclusiones de Hans Asperger acerca de la necesidad de una educación especializada para los autistas cayeron en el olvido. Leo Kanner continuó con su trabajo en Baltimore. En su artículo fundador aseguraba que los trastornos autísticos eran de origen biológico, aunque añadía, pocos padres son cariñosos. 10 años más tarde, anotaría que todos estos padres tienen carreras brillantes en las que priman la abstracción y el sentido del deber. Educados con estas néveras emocionales, afirmaba, los niños tienen que introducirse en unos cánones de perfección. De ahí su obsesión por los nombres, los relojes, las fechas. ¿Podría ser el autismo el resultado de unos malos padres? Leo Kanner no llega tan lejos, pero con el tiempo se censura a las mujeres que eligen una carrera profesional, hecho que se produce con mayor frecuencia desde la guerra. Otro vienés emigrado a los Estados Unidos, Bruno Bettelheim, desarrolla a partir de 1944 una teoría sobre el origen psicológico del autismo. Sigue la dirección de la Escuela Ortogénica en Chicago, un lugar en el que viven y se educan niños con sufrimiento, suicidas, delincuentes y algunos niños autistas. En el origen de la teoría de Bruno Bettelheim está su internamiento en 1938 en Dachau y Buchenwald, durante el cual vio a algunos de los codetenidos retirarse del mundo por el peso de la desesperación. También a él, los niños autistas le parecen como los muros de una fortaleza. Por ello, en su libro de referencia, La fortaleza vacía, propone considerar el autismo como un estado mental que se desarrolla como reacción al sentimiento de vivir en una situación extrema y sin ninguna esperanza. La demostración se apoya en el caso de 3 niños, residentes de la escuela ortogénica, entre ellos Marcia, una pequeña de 11 años.